Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Les invito, hermanos, para continuar en el libro de Santiago. Hoy abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 3. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 12. Y después a considerar, no muy profundo porque nuestro tiempo es breve, pero vamos a estar mirando así, teniendo un panorama general de este pasaje. Leemos capítulo 3, versículos 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En el libro de Santiago estamos haciendo nuestras consideraciones en estos tiempos, teniendo en vista un tema en general, un gran tema de Santiago, que es la fe sometida a examen, ¿sí? O puesta a prueba, podríamos decir también, examinando la fe, o cómo se comprueba la fe, si es una fe genuina, si es una fe bíblica, si es la fe del Evangelio, ¿sí? Es la fe que tenemos, la fe por la cual nos apropiamos de la gracia de Dios para ser salvos. Es la fe igualmente preciosa a la fe de los apóstoles, la fe que tenemos, la fe por la cual nosotros podemos tener la certeza de lo que esperamos, la convicción de aquello que no vemos, la fe por la cual con propiedad, basado en la palabra de Dios, podemos decir: soy salvo, ¿sí? Espero ir a ese lugar donde está Cristo, y que Él fue a preparar para nosotros, fue a preparar para que donde Él está nosotros también estemos. ¿Es esa fe la que tenemos? Eso estamos viendo en Santiago. ¿Sí? Vimos en el capítulo 1 que la fe se comprueba
se puede examinar si es genuina por la manera en que atravesamos las pruebas. ¿Sí? Si atravesamos las pruebas y de esas pruebas, en lugar de caer vencidos, salimos victoriosos y salimos probados, así como el oro se prueba con el fuego, salimos más preciosos y más valiosos. Y salimos porque dependimos de Cristo, y por medio de Cristo, de la gracia y de la potencia de Dios solamente, o estamos así dubitativos y sí, creo en Cristo, pero también me valgo de los recursos que no corresponden a la palabra de Dios, ¿verdad? Somos como una vela agitada por el viento. Eso vimos en el capítulo 1. El que es así, dice, no piense el tal que va a recibir algo de Dios. ¿Sí? Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor para superar así las pruebas en la fuerza, en la gracia de Dios. Después vimos en el capítulo 2 que nuestra fe se pone a prueba, se demuestra por nuestras obras. ¿Sí? La fe se demuestra por las obras. Porque si digo que tengo fe pero no tengo obras, entonces dice, mi fe es muerta. ¿Sí? Y la verdadera fe es una fe que se demuestra en las obras. Y tuvimos dos ejemplos en la carta de Santiago, el ejemplo de Abraham, que tenía fe y por su fe Dios le consideró justo. Y después su fe obró en consecuencia cuando él obedeció a Dios. ¿Sí? Obedeció a Dios. Años más tarde, después que Dios le haya considerado su fe y contabilizado como justicia, él siendo mandado por Dios, llevó a su hijo para ofrecerle en sacrificio, ¿verdad? Y así Rahab también, conocemos la historia. Hoy llegamos a esta sección en la que vemos que la fe también se demuestra o se somete a prueba, a ver si es una fe genuina, por la lengua. ¿Sí? Por la lengua. Claro, no está hablando de la lengua, el músculo que está dentro de nuestra boca, ¿verdad? El pedazo de carne que está dentro de nuestra boca, sino que está hablando del hablar, de las palabras, del lenguaje. ¿Sí? La lengua. Entonces, lo que hablamos nos muestra, prueba lo que somos, si somos realmente criaturas que han renacido o si somos las mismas personas naturales, iguales a las personas del mundo que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que revela nuestra lengua? Fíjense lo que Jesús dijo. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6. Versículo 45, dijo Jesucristo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya ven que no solo Santiago, sino el mismo Jesucristo enseña con absoluta claridad acerca de lo que revela nuestro hablar. Un poquito muy similar a eso, pero también agregando algo, podemos ver en Mateo capítulo 12,
en el versículo 34, ese versículo nomás vamos a leer, porque el otro es prácticamente idéntico al que ya leímos. Mateo capítulo 12, dice en el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así que la lengua o lo que hablamos nos descubre. No tanto delante de Dios, no tanto nos descubre para Dios, porque Él conoce lo que nosotros somos y lo que está delante de nosotros sin necesidad de que nosotros pronunciemos una sola palabra. Él sabe lo que está en el corazón de los hombres. Él conoce nuestro corazón, pero nos descubre delante de los demás, delante de la gente. Por eso es que en el capítulo 2 decía, vos decís que tenés fe y no tenés obras. Yo te voy a demostrar mi fe por mis obras, dice. Mostrame vos tu fe por tus obras. Entonces con la fe, con las obras, y en este caso con nuestra manera de hablar, mostramos qué clase de fe es la que tenemos. Pero también nos tiene que decir a nosotros mismos. Cada uno tiene que poder verse cuál es por este examen. El texto comienza con esta exhortación que no vamos a pasar por alto. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y conecta con esta conjunción causal, es verdad, aquí hay maestros y maestras, ¿verdad? ¿Por qué dice que no se hagan maestros muchos de ustedes? Y no se hagan maestros muchos de ustedes porque todos ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Todos ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Y dice todos, subrayo eso, porque sin excepción. ¿Quién es el que puede decir, no, pues yo nunca le ofendí a nadie, yo nunca le ofendo a nadie? Claramente incluye también al propio escritor de la carta, a los maestros. Por eso dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sí, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cada uno que ha sido llamado a ser siervo, y particularmente aquí trata del que ha sido llamado a enseñar la palabra de Dios, va a ser juzgado o va a ser examinado conforme a lo que recibió. ¿Sí? Y se tiene... por cierto que el que está enseñando es porque sabe, ¿verdad? Porque ya aprendió, ¿sí? Aprendió y entonces va a ser juzgado porque sabe y enseña, y entonces va a ser juzgado conforme a lo que hizo con eso que recibió. Si yo enseño la palabra del Señor y por otra parte no soy capaz de refrenar mi lengua y ofendo constantemente, bueno, ahora no solo el maestro, ¿sí? No solo el maestro, todos los que hemos recibido el mismo Espíritu y hemos sido enseñados en la palabra de Dios, hemos obedecido al Señor al venir en arrepentimiento a creer en el Evangelio, porque ese fue el primer llamado que hizo Jesús, dice en el Evangelio de Marcos, que comenzó él a predicar diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hemos venido en arrepentimiento, quiere decir que hemos reconocido nuestros pecados, ¿verdad? Y a medida que escuchamos la palabra de Dios, ella nos ilumina, nos ilustra para que reconozcamos más y más cada día nuestros pecados y dejemos nuestra manera vieja de vivir. Todo aquel que confiesa y bendice al Señor con su lengua, ¿verdad? Alaba
Dicen los versículos 9, 10 y 11 que ya leímos, pero vamos a resaltar algunas cosas. Dice, con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y versículo 11, ¿acaso puede alguna fuente echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Esto no tiene que ser así, dice. Hermanos míos, esto no debe ser así. Sabemos muy bien cuánto daño se ocasiona con las palabras dichas sin amor. Las palabras, muchas veces nuestras palabras son, dice, como golpes de espada. ¿Sí? Se puede matar con las palabras. ¿Sí? Se puede arruinar la reputación de una persona con las palabras. Se pueden romper relaciones con las palabras que decimos. ¿Sí? Podemos aplastar a alguien con nuestras palabras. ¿Cuánto daño se ocasiona? Por eso dice, así como un pequeño fósforo puede incendiar y sabemos, ¿verdad?, cuántos incendios forestales solemos escuchar, ver también en las noticias. Así es, así de dañina puede ser la lengua, es decir, las palabras que proferimos. El versículo 6 dice, es un fuego, ¿sí? Es un fuego, un mundo de maldad. Qué tremenda es la lengua y qué fuerza tan destructiva tiene. ¿Sí? Así como tiene una fuerza y un poder yendo a lo opuesto, un poder tan sublime, tan magnífico como el poder de Dios que hizo todas las cosas con su palabra. ¿Sí? Cuando nuestra lengua opera no bajo el control del Espíritu Santo, sino de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia naturaleza caída, cuánto daño puede hacer. Un fuego, un mundo de maldad. Vamos a recordar también en Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Seguro que ustedes recuerdan esto. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esto parece que amerita un urgente tratamiento para sanar nuestras lenguas, ¿verdad? Si así es la lengua del ser humano, tiene que ir corriendo a un médico lingüista, no sé si hay eso, ¿verdad?, especialista en tratamiento de la lengua. ¿Sí? Con su lengua engañan, veneno de áspides, ¿sí?, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Bueno, ¿quién puede decir, bueno, yo no soy así, ¿verdad? Yo ya conseguí domar completamente mi lengua, ya no sale más ningún veneno, ninguna palabra ofensiva así de mi lengua. ¿Quién puede decir eso acá? ¿Qué pasa acá? Le vamos a felicitar. Bueno, quédense nomás. Oye, que me quede yo nomás aquí con el peso de que voy a ser juzgado con más severidad. Santiago nos está diciendo que ningún hombre, ¿verdad? Nadie. Eso es ciertamente en nuestra naturaleza, hermanos. Ahora, ¿se puede de alguna manera controlar? ¿Se puede de alguna manera controlar, tener bajo control a ese caballo desbocado que es nuestra lengua? ¿Se puede? Y claro que sí se puede. Sí, se puede.
Eh, yo no puedo controlar mi lengua. Cada uno de nosotros no puede, sino cuando somos guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Cuando nos sometemos y sometemos cada parte de nosotros, cada miembro de nosotros, nuestra lengua, en este caso, en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 4. Dice, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa, hermanos, es la manera que corresponde a un hijo de Dios, sujeto al control del Espíritu Santo. ¿Sí? Si tenés el Espíritu Santo, tenés que poder someterte a Él, guiado, iluminado por las instrucciones de su palabra. ¿Sí? Es lo mismo, en otras palabras, que dice Jesús cuando dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¿Sí? Y lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia. Le seguimos a Él, le seguimos oyendo su voz. Su voz está aquí, en la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros seguimos, y esta es la instrucción aquí en esto que hemos leído en la carta a los Efesios. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos? Claro, seguimos fallando, estamos en proceso de crecimiento, y tenemos que pedir perdón por eso y seguir haciendo esta terapia, porque Dios es el terapista, ¿verdad? Dios es el médico que nos enseña qué tenemos que hacer para curar nuestra lengua. Pero no es que tenemos que comenzar con nuestra lengua, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos cosernos la boca, ¿verdad? Si ya no decimos más ninguna palabra luego, ¿verdad? Pero no es por ahí que tenemos que empezar, ¿verdad? No es eso, sino que tenemos que empezar con el corazón, porque leímos que la boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿Sí? Y vamos a hacer una última lectura en Proverbios capítulo 4, versículos 20 a 24. Y vamos a tomar esto algo así como un recetario, ¿sí? Como una receta. Proverbios 4, 20 hasta el 24. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí se nos habla de qué es lo principal que tenemos que guardar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Guardar en nuestro corazón
Esta es la medicina para todo nuestro cuerpo, dice. Y por último, aparta de ti la perversidad de la boca, la iniquidad de los labios. Podríamos marcar así, paso por paso. Atiende a las palabras de Dios. ¿Sí? Atiende a las palabras de Dios. Inclina tu oído a sus razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina. ¿Sí? Esta es tu medicina. Guarda esto. ¿Sí? Guardar no es guardar, esconder por ahí, ¿verdad? Para que nadie encuentre. No, guardar, consumí eso, obedece eso. ¿Sí? Tu medicina que vos compraste para tu alergia o lo que sea, ¿verdad? No te va a servir de nada si vos guardás allí en ese sentido de la palabra, sino que si vos tomás, ¿sí? Guarda tu corazón sobre todas las cosas y aparta de ti la perversidad de la boca. Hermanos, que nuestra lengua sea un instrumento en manos de Dios para bendecir, para dar gracia a los oyentes, hermanos. Así tiene que ser en un hijo de Dios, así tiene que ser en una hija de Dios. Es notable como cuando yo he visto tantas veces, porque a veces los maestros de niños les dicen, no hables así, no digas tal palabra, y está bien, está bien. Solamente que cuando una persona vino con ciertas costumbres y con ciertos hábitos, no va a cambiar esos hábitos así por fuerza nomás a fuerza de retos, reprensiones, regaños. El problema es que la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar, sanar nuestro corazón, ¿sí? Tratar nuestro corazón, recibir esa medicina que es para todo nuestro cuerpo. Y ahí podemos guardarnos de toda palabra, de decir toda palabra dañina, ofensiva, toda clase de maledicencia. Hermanos, que así sea, nuestro hablar, y así debe ser, comprobando, demostrando con nuestra lengua, con nuestra manera de hablar, que verdaderamente somos nacidos de nuevo, convertidos a Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que podemos oír. Gracias por Jesucristo, a quien podemos mirar, Señor. Aquel que aún siendo maldecido no respondía con maldición, Señor. Que podamos andar en sus pasos, siguiendo sus palabras. En su nombre, en el nombre de Cristo. Amén.